Chicos, buenas tardes. Hoy lo que vamos a ver es la clase de parámetros de contaminación del agua y ejemplos de tratamientos de efluentes. Como siempre, nuestra bibliografía de cabecera es Rudimentos de Ingeniería Ambiental del ingeniero Juan Manuel Sánchez, el cual ya tienen cargado dentro del campus y pueden leerlo libremente. En cada uno de los slides les dejamos una referencia de cuáles son las páginas que abarca cada tema para que puedan profundizar o que puedan consultar cualquier duda que les quede. De todas maneras, vamos a habilitar unas videoconferencias para poder consultar dudas y lo van a poder ver en la parte de novedades del campus. Antes de comenzar con la explicación de los parámetros, hagan clic por favor para ver el gráfico que aparece a continuación. Este gráfico muy básico lo que trata de representar es cómo funciona el ecosistema. Tengo energía solar radiante que toman las algas para producir fotosíntesis y enviar oxígeno al medio. Este oxígeno es tomado por los peces y con el oxígeno de la atmósfera tenemos una zona de interfaz de intercambio de gases líquido-gaseoso, que como se vio en clases anteriores, cuando la concentración de oxígeno disuelto en el agua es menor a la de la atmósfera, se producirá un intercambio de oxígeno desde la atmósfera hasta el cuerpo de agua para mantener el equilibrio. Tengan en cuenta este gráfico cada vez que analicemos los parámetros y veamos cómo afecta cada uno de estos a los seres vivos, como son los peces, o a las instalaciones aguas abajo en el curso de agua. Dentro de la ingeniería sanitaria se suele hablar de parámetros de calidad de agua o parámetros de calidad de efluentes para referirse a las técnicas utilizadas para evaluar tanto la calidad de un líquido como de un efluente. Lo que vamos a hacer es repasar una por una las principales y determinar por qué son parámetros a controlar, cómo afectan al medio y luego cuáles son los tratamientos que tenemos para poder mitigar ese impacto. Dentro de estos parámetros vamos a ver en detalle temperatura, pH, sustancias solubles en éter etílico, que son básicamente grasas y aceites, sulfuros, sólidos totales, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno y la demanda de cloro. En lo que es DBO, demanda bioquímico de oxígeno, vamos a profundizar un poquito más lo que son las técnicas y vamos a desarrollar la práctica. Además de los parámetros que mencioné anteriormente, tenemos otros como el carbono orgánico total, los gases tóxicos y sustancias capaces de producirlos, los hidrocarburos del petróleo, los metales pesados, los detergentes y los fenoles, que no los vamos a tratar en esta clase, forman parte de la materia y pueden leerlos dentro del libro. Temperatura. ¿Por qué la temperatura es un parámetro que tenemos que controlar? Bueno, básicamente, dentro de la variedad de especies de seres vivos que existen en nuestro planeta, se puede determinar que existe un intervalo de temperaturas óptimo, otro tolerable, y por fuera de estos límites sobreviene una inactividad o muerte, ya sea por exceso de frío o por exceso de calor. Eso lo van a poder ver en el gráfico de la página 127, donde se encuentra un gráfico que compara el estado de salud con la temperatura y se muestra una campana de Gauss, ¿sí? Tiene un intervalo óptimo, un intervalo donde las temperaturas son tolerables, es decir, el ser vivo se encuentra un poco eh, sujeto a un estrés térmico, ya sea por frío o por calor, pero puede sobrellevarlo, y fuera de ese límite el ser vivo muere. Además, se da otra particularidad, que es la del efecto en la temperatura dentro de los cuerpos de aguas. Como todos sabemos, al aumentar la temperatura de un líquido, baja la solubilidad de los gases. Eso significa que el oxígeno disuelto que yo tengo en mi medio, al aumentar la temperatura, es más bajo. Como se vio en la parte de ecología,
los organismos aeróbicos necesitan de ese oxígeno para vivir, y en particular los heterótrofos, como sean los peces o cualquier animalito, bichito que esté en el medio. Al no tener oxígeno, ¿qué le va a empezar a pasar? Va a asfixiarse, se va a morir. Sumada a esta baja de solubilidad, ¿qué pasa al aumentar la temperatura? Hay un aumento en la actividad biológica, ¿sí? Las bacterias se reproducen mucho más rápido, con lo cual hacen un consumo más grande del oxígeno que hay disponible en el medio. De esta manera se suman dos efectos que son contraproducentes. Resumiendo, la baja solubilidad de los gases disminuye el oxígeno disuelto, aumento de la actividad biológica que conllevan un mayor consumo de oxígeno. Potencial de hidrógeno. Si recuerdan un poco las clases de química del CBC, el pH se define como el logaritmo en base 10 de la inversa de la concentración de iones hidrógeno. Se dice en general que una solución acuosa va a ser neutra cuando el valor del pH sea igual a 7, ácida si es menor y básica si es mayor. Pero realmente este valor depende del agua y esta neutralidad va a variar con la temperatura y la presencia de otros iones. ¿Sí? Es un valor de referencia, pero no es un absoluto. El pH es un parámetro a controlar debido a tres causas principales. Las mismas son biológicas, químicas y estructurales. Vamos a detallar un poquito cada una. Dentro de las biológicas, el pH pasa algo similar con la temperatura. Existe un rango óptimo, otro tolerable y uno donde sobreviene la muerte, si los valores del pH se apartan de la curva. Esta es similar a la que vimos en la filmina anterior de temperatura y lo van a ver en la tabla 9 de la página 131. Segundo punto, química. ¿Por qué el pH se limita por cuestiones químicas? Como ustedes ya saben, con valores bajos de pH o no tan bajos, se genera en el agua ácido sulfídrico o ácido cianhídrico, depende si tenemos sulfuros o cianuros. Estos ácidos pueden desprenderse del agua dando lugar a gases como el sulfuro de hidrógeno y el cianuro de hidrógeno, los cuales son altamente tóxicos. Si recuerdan, el sulfuro de hidrógeno es el gas que tiene olor a huevo podrido y el cianuro de hidrógeno es un gas altísimamente tóxico y en muy altas concentraciones no tiene olor. Es por eso que es muy importante tener en cuenta este parámetro. Como ejemplo, les cuento una historia, hace unos años, muchos años, hubo un caso donde había dos vecinos que no respondían a la puerta. Los llamaban, no avisaban, no salía nadie, no decían nada, llamaron a la policía, van dos policías, entra uno a la casa y no sale. No sale, no sale, no sale. Entra el otro policía, cuando ve que nada se escuchaba en ruido, llama a los bomberos. Fueron los equipos de bomberos protegidos con equipos para poder respirar en atmósferas en atmósferas tóxicas y encontraron a las tres personas muertas, a los dos ancianos y al policía. ¿Cuál había sido la causa? Un sifón roto en el baño había desprendido este sulfuro de cianuro, ¿sí? Este cianuro de hidrógeno, perdón, y había producido la muerte de las personas, por lo cual es importantísimo poder controlar este parámetro. Por otro lado, y quizás un poco menos importante, se encuentran las causas estructurales. La presencia de ácidos en el agua la vuelven agresiva para las estructuras de hormigón. Forman compuestos solubles que atacan a los componentes del cemento y lo degradan. Si tenemos un muelle que está hecho de hormigón y nosotros hacemos un vertido de un efluente ácido, podemos llegar a afectar la estructura de este muelle. Lo mismo sucede con los medios básicos y las maderas. Medios muy básicos atacan la estructura de la madera, por lo cual si tenemos nuevamente un muelle que es de madera y nosotros estamos vertiendo
Las sustancias solubles en éter etílico, como mencionamos anteriormente, se consideran las grasas y los aceites, pero existen también otras sustancias que son solubles en éter etílico. Por ejemplo, muchas resinas fenólicas y sintéticas y los jabones. ¿Cuál es el problema de estas grasas y aceites en un medio? Podemos marcar 4 puntos principales. Primero, este tipo de sustancias no son solubles en agua y tienden a formar sobre la misma delgadas y extensas capas que inhiben el pasaje de los gases por la interfaz agua-aire, en particular el oxígeno. Por lo tanto, afectan a los seres vivos que viven en esta interfaz o por debajo y alteran el pasaje y la reflexión de la luz. Esto genera tonalidades y reflejos poco estéticos. Más allá de esto, resultan prejuiciosos desde el punto de vista biológico, ya que retardan el crecimiento de las plantas sumergidas, porque también inhiben el paso de la luz. Se modifica a su vez el intercambio de oxígeno con la atmósfera y por ende su balance. Desde el punto de vista estético y los usos del agua son nocivos a la estética, ¿sí? Porque nadie se va a poner a hacer kayak en un río todo lleno de grasa o aceite que larga un frigorífico en su efluente cloacal, en su efluente industrial, perdón. Además de esto, pueden interferir en los procesos de potabilización que suceden aguas abajo del río. Ensucian los filtros de arenas con capas difíciles de quitar de grasas, es decir, lo tapan. En el caso de los jabones, generan espumas más o menos desagradables y además los medios ácidos las descomponen. Se liberan ácidos orgánicos de difícil metabolización por los microorganismos que están comúnmente presentes en el curso de agua y se van acumulando en los sedimentos. Por otro lado, las grasas forman capas untuosas y pelotas de aspecto desagradable. No sé si alguno tuvo la oportunidad de tener que limpiar un desagüe de la cocina, se forman esas pelotas de grasas blancas, que son difíciles de degradar biológicamente y pueden causar problemas en las plantas de tratamiento aguas abajo. Como vimos al tratar pH, los sulfuros pueden crear problemas de contaminación atmosférica al liberar sulfuro e hidrógeno a la atmósfera. Los sulfuros son sales derivadas del ácido sulfídrico, por ejemplo el sulfuro de amonio, el sulfuro de potasio, el hierro ferroso y el hierro férrico o bisulfuro de hierro. Pueden encontrarse disueltos en un líquido en estado coloidal o en suspensión. Como ya detallamos cuando vimos pH, el ácido sulfúrico puede liberarse de la atmósfera como gas sulfuro de hidrógeno o hidrógeno sulfurado. Como su solubilidad en el agua es relativamente elevada, no se desprende como burbuja, sino más bien tiende a pasar el aire por toda la superficie del agua, sobre todo en aguas turbulentas. Asimismo, como también se mencionó anteriormente, puede ser origen de la corrosión de materiales, por ejemplo el hormigón de los conductos cloacales al transformarse biológicamente en ácido sulfídrico. Vamos ahora con los sólidos totales. Los sólidos que están contenidos en el agua pueden estar disueltos en ella o no. ¿Cómo sabemos, cómo los diferenciamos? Se llama sólido disuelto aquellos que permanecen en el agua luego que fueron filtrados. Es decir, el contenido de sólidos disueltos se puede conocer gravimétricamente. De manera parecida, sacando el material retenido en el filtro y pesándolo, podemos determinar el peso de esos sólidos suspendidos o sólidos en suspensión que había en el líquido, y además, si conocemos el volumen de la muestra analizada, podemos determinar su concentración, dividiendo el peso medido por el volumen que estamos manejando. Más allá de esta definición en el laboratorio, en los cuerpos de agua naturales puede haber en suspensión partículas más o menos groseras dependiendo de la turbulencia del agua. Los sólidos en suspensión pueden clasificarse de acuerdo a la tendencia que tengan. Si tienen tendencia a mantenerse en ese estado, es decir, en suspensión, se los llama coloidales. Si la tendencia es ir hacia el fondo, como consecuencia de la fuerza de gravedad, se dice que son sedimentables. Y si esta tendencia es a mantenerse a flote, en ese caso se los suele llamar sólidos flotantes. Existen diferentes tipos de sólidos sedimentables. Principalmente podemos distinguir a los granulares y a los floculentos. Los granulares son aquellos cuyas partículas tienen formas bien definidas,
sedimentan cada una independientemente de las otras, aumentando su velocidad hasta alcanzar una límite que es propia para cada uno de ellos. Un ejemplo característico de sólidos granulares serían los granitos de arena. Se hace un experimento muy simple, agarran un vaso de precipitados, lo llenan de agua y dejan caer granitos de arena, van a ver que esos granitos caen de manera independiente, no se apelmazan. Por otro lado tenemos lo que son los sólidos sedimentables floculentos, que son los que tienden a agruparse y van cambiando de forma y de volumen mientras se produce la sedimentación. Van formando así flóculos más o menos débiles, y la velocidad que tienen los mismos va a depender de cómo es la trayectoria que tiene esa partícula hasta llenar el fondo. Un ejemplo de estos floculentos sería poner harina. Si vamos tirando harina en el mismo vaso de precipitado, vamos a ver que se va a ir uniendo, se van a ir formando estos flóculos y va a ir precipitando cuando la masa sea lo suficientemente grande. ¿Cuál es el problema de los sólidos totales? Para empezar, los sólidos en suspensión, todos, modifican las propiedades ópticas del medio. Afectan de esta manera cómo incide la luz y por ende la fotosíntesis que producen las algas, las plantas que se encuentran en el medio. Recordemos el primer gráfico que si yo tengo un gran consumo de oxígeno en el medio, no tengo intercambio con la atmósfera por algún motivo y no puedo generarlo por medio de las algas, tarde o temprano va a llevar a la anaerobiosis del medio. Por otro lado, los flotantes van a alterar las propiedades de la superficie libre de agua, esa interfaz que veíamos en el gráfico. Entonces, si tengo un mayor consumo en el medio, va a disminuir la concentración de oxígeno, pero no se va a permitir el intercambio, o mejor dicho, se va a reducir ese intercambio con la atmósfera. Por último, los sedimentables, ya sean granulares o floculentos, tienden a colmar los cuerpos de agua, ¿sí? Empiezan a sacar superficie. Y además pueden obstruir cañerías, sobre todo en los que son los compactos, porque tienen poca tendencia a fluir. Estas cañerías, obviamente, de procesos que se encuentren aguas abajo de nuestro lugar de descarga. Demanda bioquímica de oxígeno o DBO. Acá vamos a parar un buen rato y vamos a ver unos cuantos slides. ¿Qué es la DBO? Se define como la cantidad de oxígeno disuelto en agua que necesita una comunidad microbiana para metabolizar a la materia orgánica, oxidar a los compuestos reducidos de nitrógeno y a ciertas especies minerales presentes en la muestra. Además, hay otra definición que es un poco más amplia, que dice que la DBO se puede definir como la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto en el líquido que necesita durante un tiempo determinado a una temperatura dada y a oscuras una comunidad microbiana para obtener energía metabólica a partir de la respiración celular, obtener energía para la transformación de carbono inorgánico en carbono orgánico por medio de bacterias quimiosintetizadoras autótrofas y reducir y de existir reductores fuertes que se oxiden químicamente. La DBO es un parámetro bioquímico cuya determinación se lleva a cabo en condiciones de laboratorio y en un medio dado, ¿sí? La DBO es el ensayo más importante que se emplea para determinar la contaminación por materia biotransformable y reduce a números un fenómeno natural muy complejo que sucede habitualmente en los ecosistemas. Para que quede claro, la DBO me cuantifica cuánto es el consumo de oxígeno que requieren las bacterias para metabolizar la materia orgánica, oxidar los compuestos reducidos de nitrógeno y otras especies minerales. Me da un número de cuánto es el oxígeno que está consumiendo mi medio por lo que yo estoy volcando o por lo que tiene propiamente el medio en su estado natural. Seguimos con otro audio y otros gráficos. Salvo excepciones, la concentración de especies minerales reducida, por ejemplo, ion ferroso o ion sulfuro, en los efluentes líquidos es muy pequeña.
Entonces la DBO se divide en dos fracciones, la de la materia orgánica carbonosa y la debida a la materia nitrogenada. En el gráfico van a poder ver que la primera es la curva de abajo y después la curva de arriba, que es la DBO como consecuencia de la materia orgánica nitrogenada. En los efluentes cloacales, la DBO de vida carbonosa tiene lugar normalmente antes que la nitrogenada, dando lugar eso a una curva en dos etapas, que es lo que pueden ver si siguen el gráfico desde el vértice, cuando pega una curva y contracurva. En los sistemas naturales y ciertos efluentes, estas pueden darse simultáneamente, lo que daría esta línea punteada. A continuación lo que vemos es un gráfico de la DBO versus el tiempo. La curva de DBO crece rápidamente y luego empieza a aplanarse a partir de un periodo de tiempo determinado. Esto significa que el consumo de oxígeno empieza a ser muy grande en un principio y luego la cantidad de materia orgánica remanente se estabiliza y el ecosistema vuelve a un punto de equilibrio. Como vimos anteriormente, cuando vimos temperatura, a temperaturas más altas como T1, esta curva crece más rápido. Eso es debido a la actividad biológica aumenta. ¿Sí? Si me acuerdan, eso es lo que vimos cuando vimos temperatura, una de las consecuencias del aumento. De la misma manera, a temperaturas más bajas, la curva crece más despacio. Esto es porque no hay tanta reproducción de bacterias y las mismas no están tan inquietas. Como se mencionó anteriormente, para determinar la DBO lo hacemos a través de un ensayo. Existen distintos tipos de ensayos y hoy ya hay tecnologías que nos permiten monitorearla momento a momento con un dispositivo especial que va en la botella donde se realiza el ensayo. Lo que vamos a ver a continuación es el ensayo clásico. El resto de los ensayos los tienen en el apunte y los invito a que los lean y profundicen. La determinación de la DBO, como dijimos anteriormente, la hacemos mediante un ensayo. El mismo consiste en tomar una muestra del efluente, colocarlo en un recipiente y saturarlo de oxígeno. ¿Cómo hacemos esa saturación? Bueno, una forma sería haciendo burbujear oxígeno con una manguera dentro del frasco. Es ideal llegar a un punto de saturación y no sobre saturación. ¿Sí? Eso nos vamos a dar cuenta si quedan burbujitas dentro del frasco una vez que sacamos la manguera. Paso 2. Separamos las muestras en dos y en una medimos cuál es la concentración de oxígeno disuelto inicial. Paso 3. La otra muestra la colocamos en una botella normalizada, que es la que pueden ver abajo de la filmina. Esa botella es oscura. ¿Para qué es oscura? En caso de que nuestra muestra contenga agua, no se produzca fotosíntesis, ¿sí? Si no va a alterar el resultado del ensayo. Una vez que colocamos el líquido en la botella, lo hacemos llegar hasta tope y colocamos un tapón cuidando que no entre aire, porque si entra aire
va a pasar lo mismo. Si baja la concentración de oxígeno dentro del líquido, va a haber intercambio con la superficie para llegar a un punto de equilibrio. Una vez con la botella tapada, se incuba la muestra durante días a una temperatura J. El ensayo normalizado es durante 5 días a una temperatura de 20 grados centígrados. Al cabo de estos días, volvemos a medir en la botella que estaba incubando cuál es la concentración de oxígeno disuelto final. Y por último, la DBO la vamos a calcular como la diferencia entre el oxígeno disuelto inicial menos el oxígeno disuelto final. Ahora, acá se nos pueden dar varias situaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el resultado DBO es 0? Eso significaría que el oxígeno disuelto de saturación que medimos en el inicio es igual al final. Claramente acá pasó algo. Lo primero que podemos decir es que el tapón no funcionó y ingresó oxígeno. Podemos decir que la botella no era opaca y que por ende hubo fotosíntesis, entonces se mantuvo el nivel de oxígeno dentro de la muestra. Pero principalmente, y lo más probable, es que no haya bacterias dentro de la muestra que consuman ese oxígeno. Por lo cual es muy importante inocular siempre la muestra antes. Esto es colocar dentro de la muestra bacterias para ver cómo se comporta el medio con ese contaminante y esas bacterias. Esas bacterias se pueden conseguir de distintos lados. Por ejemplo, podemos buscarlas aguas arriba del punto de vuelco, aguas abajo, o directamente hay empresas que venden esas bacterias para poder hacer el ensayo normalizado. Por otro lado, también nos puede pasar que el oxígeno disuelto inicial menos el oxígeno disuelto final sea igual al oxígeno disuelto inicial. Eso significa que luego de los días de ensayo no hay oxígeno disuelto dentro de la muestra. ¿Qué pudo haber pasado? Y lo más sencillo de presumir es que se consumió todo el oxígeno antes de terminar el ensayo. Por lo cual la pregunta que nos debemos hacer es ¿en qué día se terminó ese oxígeno? Para poder extrapolar los resultados como vamos a ver luego en la práctica. Bien, esto no lo podemos hacer, por lo cual lo que se hace en los ensayos es no hacer un solo ensayo, sino de una muestra diluirla en distintas concentraciones para poder, al cabo de los días de ensayo, determinar cuánto dan cada uno y de esa manera poder obtener el resultado normalizado. Demanda química de oxígeno. Se la puede definir como la cantidad de un oxidante químico fuerte, expresada como masa de oxígeno por unidad de volumen del líquido de ensayo, que es consumida para la oxidación más o menos total de los reductores presentes en la muestra. Es decir, nos va a dar una idea del consumo de oxígeno por todos los reductores, sean químicos, sean biológicos, sea por materia orgánica, lo que sea. Como oxidante se suele usar permanganato de potasio o dicromato de potasio. Mientras que la determinación con permanganato se puede hacer en medio básico o ácido, dando en general resultados mayores, el ensayo con dicromato se realiza siempre en medio ácido. Si bien no existe una relación entre la DBO y la DQO, a términos generales, sí se puede hallar una relación dentro de un proceso particular y muy bien controlado, es decir, si yo tengo mi fábrica en la cual yo sé cuáles son mis valores de DBO regulares, de DQO regulares, puedo ir haciendo una tabla y armar una relación. ¿Y para qué hago esto? Dado que la DBO tarda 5 días en ensayo y la DQO tiene un tiempo de promedio de 2 horas, puedo tener un parámetro rápido del consumo de oxígeno que me va a poder ayudar a regular mi planta de tratamiento. La demanda de cloro es la cantidad de cloro que hay que agregar de un líquido para que al cabo de un tiempo de contacto especificado quede una determinada cantidad de cloro disuelta en el mismo. Esta cantidad de cloro es llamada cloro residual y se la expresa como masa de cloro por unidad de volumen del líquido. Por ejemplo, la empresa Obras Sanitarias fijaba este tiempo de contacto en 20 minutos y el valor de cloro residual en 0,1 miligramos por litro. Los límites de vuelco pueden variar según la legislación y el medio receptor.
Como ejemplo, le dejamos una tabla de estos límites de lo que es la ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza del Riachuelo, y para que ustedes puedan pensarlo, ¿por qué es que los valores en un colector cloacal son tanto más altos permitidos que para un cuerpo superficial o para una descarga pluvial?